buenas tardes a todas y todos. Me presento brevemente, yo soy Natalia Chacón, ingeniera forestal y directora ejecutiva de la Cámara Forestal Madera e Industria. Es un gusto que puedan acompañarnos ya en nuestra octava charla online del año y pues en esta ocasión esperamos que también este espacio de actualización sea para múltiples oportunidades y poder abordar diferentes retos de la gestión forestal en Costa Rica y pues ya sabemos que también nos acompañan otras personas de Latinoamérica. Igualmente generando aportes a la formación profesional, si nos acompañan también estudiantes o profesionales que buscan siempre pues mantenerse actualizados. Para indicaciones, nada más, las preguntas van a ser abordadas por el espacio de preguntas, donde ustedes pueden ahí hacer sus observaciones y hacer las consultas en el transcurso de la charla y posteriormente las abordará nuestro panelista invitado. El día de hoy tenemos pues al señor Quirico Jiménez. Él es ingeniero forestal y es coordinador de la unidad ambiental de la empresa de servicios públicos de Heredia. Igualmente ha sido profesor en varios cursos en la Universidad Técnica Nacional en la sede de Atenas e igualmente pues tiene amplia experiencia en el área, en pues otras ocasiones que pues, se ha presentado también en diferentes espacios y pues es experto en la materia. Como les mencioné anteriormente, ya le voy a dar la palabra a don Quirico, que nos va a hablar sobre actualización de la nomenclatura de las familias y de algunas especies de árboles en Costa Rica. Don Quirico, le doy la palabra para iniciar. Bien, buenas noches. Un placer estar aquí. Qué alegría, en realidad, colaborar con todos ustedes en un espacio tan importante, en un tema también un poco complicado. No es fácil abordarlo a veces cuando uno no es taxónomo, ¿verdad? Pero no, lo importante, yo tampoco soy taxónomo, pero lo importante es abordar un tema como este tan importante para los colegas que están en el campo trabajando con los árboles. Quiero disculparme por el día de ayer porque hubo algún trastorno ahí con el operador y entonces me fue a internet prácticamente desde las 4:30 de la tarde y llegó como hasta las 7:30 de la noche. Entonces, dicho eso, agradecer también a la Natalia y la Cámara Forestal la posibilidad de que me da a compartir con ustedes este rato. Y Natalia, una consulta, si hay preguntas en el chat, usted me las hace en el momento o al final. En este caso, como usted prefiera, si usted gusta abordarlas inmediatamente, yo puedo ir revisándolas Ok, y haciéndole perfecto. las consultas o al final. Ok, también, o si hay alguien, no sé, también es muy interesado y puede abrir el micrófono, no tengo ningún problema. Sí, tal vez Perfecto, entonces la indicación de levantar la mano acá en las reacciones y ahí yo les voy dando la palabra perfecto. también para facilitarle a don Kirko. Gracias, muy amable, Natalia. Bien, podemos ver ahí en esa diapositiva dos fotografías de un árbol que resultó nuevo para la ciencia que encontré en el año 1989 en lo que hoy es el Parque Nacional La Cangreja al sur de Puriscal. Una plinia de la familia Myrtaceae que resultó ser nueva para la ciencia y como resultó ser nueva para la ciencia, entonces se la dedicamos al Cantón de Puriscal por ser endémica, además de la cangreja, está en el Cantón de Puriscal, el único parque nacional que está completo dentro del Cantón de Puriscal. Y como pueden ver ahí, es una especie cauliflora que produce las floros. Aquí pueden ver la, las flores blancas en la fotografía de la derecha y posteriormente los frutos pegados en el tronco. Frutos son comestibles, ¿no? Es un mix ahí entre un casio y una guayaba, pero la regeneración es escasa debido a que los frutos también son depredados por varias especies de fauna de la zona. Eso era como para empezar con algo bonito de una especie que es de árbol que es endémica de Costa Rica. Ok, pero para hablar de este tema tan importante, primero tenemos que conocer varias cosas. Tenemos una increíble diversidad de plantas en el planeta, ¿verdad? Hay una cita de Trejos 2012 que dice que ponerle orden a la diversidad de especies vegetales con 300.000 especies de angiospermas catalogadas hasta hoy en día ha sido una tarea compleja y apasionante. Publicado en el 2012 en un documento que llama ¿Por qué cambian los nombres científicos de las plantas? Pero hay uno más reciente de
Ulloa et al. De 2017 con 23 autores más, que se llama Evaluación Integrada de las especies de plantas vasculares de las Américas, donde se menciona en la revista Science 358, que menciona que hay un total de 383.671 especies de plantas vasculares conocidas en el mundo. Y recuerden que estoy hablando del 2017, posiblemente ya hay otro puño más que no conocemos, diferentes partes del mundo que constantemente están apareciendo como especies nuevas para la ciencia. Esto es una actividad cotidiana de mucha gente y cada vez aparecen más especies nuevas para la ciencia. Sin embargo, para conocer las plantas de Costa Rica hay que retornar a algo muy antiguo, que son los primeros registros de nuestra flora que aparecen en los relatos del cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo en su obra Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme en 1513, quien estuvo en casi todo Mesoamérica, y ahí aparecen las primeras crónicas de las plantas de nuestro país. De aquí en adelante, pues hubo muchos extranjeros que vinieron a visitar nuestro país, algunos más conocidos, escuchados por ustedes tal vez, como Ørsted, Pittier, Tondús, Hoffman, Berkeley, Stanley, entre muchos otros. Al principio venían muchos europeos y más posteriormente, ya en el siglo XX, finales y mediados del siglo XX, eran muchos norteamericanos. En el siglo anterior, además, varios costarricenses continuaron con esta obra de catalogar nuestra flora, iniciada por muchos de estos extranjeros: Otón Jiménez, Alberto Brenes, Jorge León, Juvenal Valerio, Diego Gómez, Luis Fournier, Jorge Gómez, todos en paz descansen, y Luis Poveda, que es de ellos el único que está vivo, entre todos, ¿verdad? Entre todos esos que han habido, este, solo Luis Poveda está vivo en este momento, y ellos hicieron un trabajo extraordinario realmente para continuar con esa obra de la catalogación de las plantas de Costa Rica. Los especímenes eran depositados en el Herbario Nacional del Museo Nacional de Costa Rica y otros en el Herbario de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, caso específico de Luis Diego Gómez y Jorge Gómez, que también eran profesores ahí. Pero más recientemente, a finales de los años 80, inició el Manual de las Plantas de Costa Rica. Una contribución, algo novedoso, que fue la creación del Instituto Nacional de Biodiversidad en 1989, donde tuve la oportunidad de trabajar durante 15 años. Y en un asocio con el Museo Nacional de Costa Rica, recibió el apoyo del Jardín Botánico de Missouri para continuar con el manual para las plantas de Costa Rica, iniciado ya unos años antes, 87, 88, y el INVIO debía tener su propio herbario, como finalmente sucedió. Esta fue una luchilla que nos echamos ahí, porque era importante que el INVIO le mostrara al mundo que iba a hacer colecciones, o que iba a tener colecciones no solo de insectos, que era el grupo más importante, sino también de plantas. Entonces, finalmente, hoy en día, esa colección que hicimos en el Instituto Nacional de Biodiversidad, en el INVIO, forma parte de la colección del Herbario Nacional de Costa Rica. Aquí pueden ver ustedes algunos botánicos activos durante los años 80 y 90. En su orden, a la izquierda, el doctor Barry Hamel, uno de los coordinadores del Manual de las Plantas de Costa Rica. Posteriormente, Gerardo Herrera, uno de los mejores colectores de plantas que ha tenido Costa Rica en toda su historia. Reinaldo Aguilar, todavía activo el día de hoy, colectando plantas en la península de Osas. Es la persona que más conoce la vegetación de Osa. Orlando Vargas, quien estuvo durante muchos años trabajando en la Estación Biológica de la Selva, en Sarapiquí. Luis Poveda, mencionado recientemente. Nelson Zamora, que todos conocen, colega con gran experiencia en la flora costarricense, y este servidor, Quirico Jiménez. Sin embargo, no puedo dejar de lado varios botánicos en el presente siglo, tanto en el INVIO como en el Museo Nacional de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, el Jardín Lancaster, especializado en orquídeas, entre otras instituciones que han trabajado ya más de los años 2000 hacia acá, ¿verdad? Porque algunos de estos que estamos aquí ya no lo hacemos mucho, sin embargo, seguimos trabajando, digamos, en taxonomía un poco, tal vez yo menos, porque yo nunca he tenido tiempo completo en eso, con excepción de los 15 años que estuve en el INVIO, pero posteriormente no. Y hay alguna gente nueva
muchos especialistas en orquídeas de la Universidad de Costa Rica, y algunos jóvenes nuevos con los cuales yo afortunadamente he podido pues ilustrar y meterles en la cabeza la importancia de la botánica y algunos inclusive ya trabajando fuera del país y otros sacando doctorados incluso en Alemania. Aquí pueden ver en esta fotografía, aquí está el doctor Barry Hamel que mencioné, luego aquí está el doctor Michael Ryan, que también es el otro coordinador del Manual de las Plantas de Costa Rica. La única diferencia es que Michael Ryan vive en Missouri y Barry Hamel está casado con una costarricense y vive aquí en Santo Domingo, Heredia. Después está aquí Gerardo Herrera, Rafael Ocampo, especialista en plantas medicinales, y algunos colaboradores, Cecilia y su esposo, y que colaboraban con el Manual de las Plantas de Costa Rica, y este servidor también ahí. Estos son los volúmenes del Manual de las Plantas de Costa Rica, publicado el primero del 2003 hasta el 2010. Son 8 volúmenes y la mayor parte de la información que presentaré proviene de esta importante obra. O sea, no son cosas que estoy inventando, sino que están incluidas aquí en esta obra, que para mí es una de las más importantes que se han publicado en Costa Rica en los últimos no sé cuántos años, quizás décadas. Estamos hablando de todas las plantas de Costa Rica, excepto los helechos. Para conocer más sobre este tema, les recomiendo este artículo, La gestación y culminación del Manual de las Plantas de Costa Rica, una herramienta para el conocimiento y la conservación de la flora neotropical, publicada por este servidor en la revista de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, el volumen 56.1 de la página 1.17 este año, precisamente en enero del 2022. Ahí está un poco más sobre esta situación vivida por mucha gente y de la cual yo tuve la oportunidad de ser parte de esta obra tan importante. Hay en esta obra resultados realmente sorprendentes. En el documento Flora of Costa Rica, publicado en 1937 por Paul Stanley, un norteamericano, él reconoció 6.035 especies de plantas para Costa Rica. Cuando inició el manual, en los finales de los años 80, se conocían 7.388 especies, 7.388 especies. El manual reportó 9.910 especies sin los helechos. O sea que si a esos 9.910 especies le restamos 7.388, que era lo que conocíamos, tenemos un total de 2.522. Este es el aporte del manual, 2.522 especies o nuevos registros para el país, pero sobre todo lo más importante que aportó el manual es precisamente la actualización de la nomenclatura, aunque ya hoy en día es posible que existan muchos nuevos cambios que hay que hacer. La taxonomía es una ciencia muy cambiante, constantemente hay nuevos cambios y entonces hay que estar al día. Entonces, posiblemente hay muchos nombres nuevos ya desactualizados. Cantidad de familias y géneros en Costa Rica. El manual reconoce para el país un total de 237 familias de plantas con semilla. O sea, aquí no se consideran ni los helechos, ni los musgos, ni las algas. De ellas, las que tienen la mayor cantidad de especies de árboles son la fabácea, con 262. Y me refiero más a los árboles aquí porque la mayoría somos forestales y entonces nos interesa un poco más este grupo. La rubiácea con 139 especies, la laurácea con 110, la melastomatácea con 88 y la morácea con 65. Esas son las familias que tienen más cantidad de árboles en el país. Se conocen un total de 2.034 géneros, de los cuales los que tienen la mayor cantidad de árboles son Inga con 54. El género Inga es el que tiene la mayor cantidad de árboles, de especies de árboles en Costa Rica. Luego Miconia con 50, Ocotea 45, Ficus 44, Pauteria 40, Lonchocarpus 32, Eugenia 28, Eloania 27 y Nectranda 20. Pueden ver que ahí hay varios géneros de la familia Lauraceae, que es una familia que es solo de árboles en Costa Rica. La orquidácea es la familia que tiene la mayor cantidad de especies, con 1.318 especies en 174 géneros. Esto lo publicó Dresler, especialista en orquídeas, en el año 2003.
aunque Bogarín y otros compañeros en el año 2016 incrementaron esa cifra hasta 1.574 especies. Sin embargo, con seguridad, hoy son más de 1.600 especies de orquídeas que hay en Costa Rica, con una gran ventaja que esta familia tiene un alto grado de endemismo, o sea, muchas de esas especies son típicas, nativas, endémicas de Costa Rica. Otras familias con gran cantidad de especies son Fabacia, con 593 especies en 136 géneros, Poacia con 488 en 139 géneros. Recuerde que las Poacias son los zacates, ¿verdad? Piperacia, un grupo complicadísimo dentro del bosque, con 465 especies y pocos géneros, 3 géneros. Rubiácea, con 458 especies en 89 géneros. Asteracia, una familia súper complicada, con 418 especies en 161 géneros. Afortunadamente hubo un especialista ya en Costa Rica, que fue alumno mío en el tecnológico, cuando tuve oportunidad de dar 15 años el curso de enrología en el tecnológico. Melastomataceae con 303 especies en 34 géneros. Y Aracia, 249 especies en 20 géneros. Vean ustedes, estas son las familias que tienen la mayor cantidad de especies. Aquí podemos tener como un resumen de eso que acabo de mencionar. Puedo ver aquí la orquidácea con 174 géneros, Fabaceae con 136, Poaceae 139, Asteraceae 161, y aquí la cantidad de especies, orquidácea, con seguridad más de 1.600 especies. Estas son las familias con mayor cantidad de especies de árboles que ya mencioné: Fabacia, Rubiácea, Lauracia, Melastomataceae y Moraceae. La que más tiene la Fabacia con 262. Y los géneros que tienen la mayor cantidad de árboles, como mencioné: Inga, Miconia, Ocotea, y con varios géneros de la familia Lauraceae, como mencioné. Algunos géneros de árboles que fueron recolectados por primera vez en Costa Rica durante el proyecto El Manual de las Plantas, ni siquiera algunos los conocen, ni siquiera se han escuchado, porque son muy raros. Pero esto es un legado que nos dejó realmente el manual, por las grandes colectas que hicieron, muchos de la península de Osa. Entonces, algunos lo han escuchado, por ejemplo, el género Caryopnopsis, que es una laurácea, que es una especie endémica de Costa Rica. Se le dedicaron a William Burger, Caryopnopsis burgeri. Dacriodes, una burserácea muy rara, que es un género africano de Asia, cuya especie es Dacriodes talamancensis. Endlicheria, una laurácea, un género suramericano que se colectó después en Costa Rica. Se conoce la familia Formosa. Gamántera, esta especie Gamántera fue dedicada precisamente a Gerardo Herrera. Es una especie muy rara de la zona de allá del río Chimurri en los Chiles, endémico del género. Luvaria, una rutácea, un género suramericano. Aquí se conoce la especie Aroensis. Nisa, de la familia Nisacia, es un género del sureste de Estados Unidos. En Costa Rica conocemos la especie talamancana, presente también en Panamá. Paramacaerio, que tal vez los que conocen Osa la han escuchado, una fabacia, que le dicen sangrillo, pero es un género también que se distribuye en Sudamérica y en Panamá, la especie Gruberi. Povedadamne, este género fue dedicado a Luis Poveda, una lauracia. En Costa Rica se conoce la especie Quadriporata y es típico de la zona de Tortuguero y partes bajas de la cordillera Tilarán y de la cordillera volcánica central. Otros más: Pleodendron, una canelácea, un género que se encontró cuando se estaba haciendo el proyecto del ICE, que está ahí en la zona de Quepos, en el río Pirís. Es endémica de Costa Rica la especie, por eso se llama Pleodendron costarricense. Paradocia, una zapotácea suramericana, con una especie Atroviolácea en la península de Osa. Raputiarana, una rutácea suramericana, que es especie heptáfila, que se conoce solamente ahí en el Valle de los Santos. Ruptiliucarpum, una lepidobotriácea, bastante raro, se le dicen casero caracolito, por eso se llama Ruptiliucarpum caracolito, aunque también ahora se conoce en Panamá. Y Stephanopodium, una dicapetalácea, género presente también en Nicaragua y en Sudamérica, y en Costa Rica se conoce la especie costarricense. Como ven, son géneros muy raros. Muchas de esas especies, incluso algunos géneros, son endémicos del país. Eso es parte del legado del manual. Cantidad de especies, familias y árboles en Costa Rica, como resumen ahí: 9.910 especies.
Si incluimos cerca de 1.500 especies de helechos que se conocen en el país, llegamos a cerca de 11.500 especies de plantas, incluidos los helechos. Los helechos no fueron tratados en el Manual de las Plantas de Costa Rica. De este total, cerca de 2.500 especies son árboles. Hay familias en Costa Rica con tantas especies que son muy complejas. Se necesitan varios especialistas para comprenderlas. Uno de esos es la familia Orquidácea, ¿eh? Que hablaba que primero se conocía 1318, después hasta llegar a 1600 o más el día de hoy. Y el manual reconoce para el país un total de 237 familias de plantas con semilla. Se conoce un total de 2.034 géneros. En la fotografía pueden ver las hojas de Cariopsis burgeri, el Kira, una lauracia de hojas opuestas. Es la única lauracia que tiene hojas simples opuestas. Bueno, todas son simples, pero la lauracia, esta, Cariopsis burgeri, es de hojas opuestas y es solamente el Pacífico Central hacia la península de Oz. Pero seguro ustedes han escuchado esta frase de muchos colegas. Ya cambió de nombre y tanto que me costó aprendérmelo. Y es que los cambios en la nomenclatura de las especies son normales y cada vez son más frecuentes. Ve que interesante esto, para alzar el día con los nombres. Esta especie que se llama Amelia patens, que ustedes han visto, común en los bosques secundarios, en los charrales, a la orilla de las carreteras, importantísima para las mariposas y para los colibríes y también para las aves, los frutos. Porque estos cambios nos obligan a estar pendientes de esa clasificación. Y el avance científico es imprescindible, es una ciencia que nos aporta muchísimo en la parte de taxonomía y no podemos guiarnos por los nombres comunes. A este arbolito, Amelia patens, se le conocen todos estos nombres que ustedes ven aquí, 8, 10, 12 nombres diferentes. Sin embargo, solamente tiene un nombre científico, como todos sabemos, Amelia patens. Pero vea lo que dijeron Taylor y Lawrence en Manual de las Plantas de Costa Rica. Esta es la especie de Amelia más común en Costa Rica, creciendo en hábitats secundarios donde muestra mucha variación morfológica. De ella se separó en 1976 Amelia patens variedad glabra por la cantidad de pubescencia versus Amelia patens variedad patens. Sin embargo, no se nota otra diferencia entre ellas. Por lo tanto, en esta revisión no se reconocen esas variedades. En otros momentos, se hubieran separado como dos especies nuevas debido a esas diferencias morfológicas que existen, ¿verdad? Y hay gente años atrás que le ha gustado separar especies o publicar especies nuevas para la ciencia simplemente porque tienen un pétalo más o por las flores o porque las hojas son subalternas y encontraron algunas que son opuestas o porque tienen pubescencia muy abundante en alguna parte de la hoja, etc. Eso ya prácticamente no se da. Por eso hay que tantos cambios en la nomenclatura. Ahora bien, ¿a qué obedecen esos cambios en los nombres de las plantas? Bueno, lo primero es por datos moleculares. Más del 90% de los cambios se debe a estos estudios. El ADN ha revelado que se usaban mucho los caracteres morfológicos que mencionaba para dividir o crear especies. Resulta que a la hora de hacer el ADN, todo era lo mismo. Por ejemplo, si analizamos el roble sabana que ustedes han visto y conocen bien, que tiene flores rosadas y que también tiene flores blancuzcas. Hay gente que ha querido hacer una especie nueva con este roble sabana, simplemente porque las flores son un poquito diferentes, pero es la misma especie. Antes, en otro momento donde la comunicación era más difícil que hoy en día, hubiesen creado una nueva especie con un roble sabana de flores más blancuzcas. Entonces, el ADN reveló hallazgos que no eran correctos en la clasificación morfológica. Estos estudios son muy caros y deben analizarse caso por caso. Por ejemplo, la Bombacasia, que ustedes conocen bien, y Esterculiaceae y Tiliaceae, que se unieron en una sola familia, la Malvasia, con características similares todas. Si se conocen separadamente como familias, según lo que he podido investigar, se deberían entonces haber reconocido muchas otras familias en lugar de esas tres más Malvaceae. Entonces, todo se incluyó en el orden Malvales y dentro de la familia Malvaceae, porque las características morfológicas y de ADN dicen que tienen que estar todas en un mismo grupo. En este caso, la familia Malvaceae.
Pero esos cambios también se deben por nombres más viejos. Por ejemplo, muchos herbarios en la actualidad tienen los tipos. El tipo es una colección, es la primera colección con la que se publica una especie. Por ejemplo, esa Prinia puriscalensis que yo publiqué en Puriscal, la primera colección que yo hice es el tipo. Ese tipo tiene que estar numerado, obviamente, con la información y tiene que estar ingresado a un herbario reconocido. En este caso, esta está ingresada en el Herbario Nacional de Costa Rica, cuyo acrónimo es CR. Entonces, muchos de esos tipos, que es con el que se hace la descripción, eh, ahora están en Internet. En muchos casos y muchos herbarios en el mundo los tienen. Entonces, tienen más acceso los taxónomos para verificar tipos de muchas especies que antes de meter las patas y publicar algo que ya está publicado. Ahora bien, puede darse el caso de algunas especies que tienen nombres más viejos, pero si son de uso muy importante a nivel mundial, se les puede aplicar un nombre conservado. Por ejemplo, si a alguien se le ocurriera o encontrara que el citrus, el género citrus, donde están los cítricos, es un nombre más viejo que otro, podría haber una discusión ahí con la Real Academia de Nomenclatura Botánica para que el nombre permanezca, porque eliminar el citrus, ese género, parecía complicado en una familia de plantas tan importante como la rutácea y en un grupo tan reconocido a nivel mundial y tan importante como son los cítricos. Entonces eso se puede dar en un nombre conservado, no es abundante que se dé esto, no es tan común. Ahora bien, también hay otro punto, el punto 3, que puede darse por discrepancias entre especialistas o taxónomos, que también sucede, igual que en todos los campos. No se puede evitar que existan estos cambios por caracteres morfológicos no basados en ADN. Eso va a seguir existiendo. De hecho, en este momento están haciendo unos cambios en el grupo de las magnoliáceas, donde aquí conocíamos solamente dos especies nativas, una exótica más talauma. Pues resulta que ahora talauma la está incluyendo entre magnolia y nombrando como nuevas otras especies de Costa Rica. Eh, no sé exactamente si están haciendo los cambios con ADN, pero pareciera como que no hay tantas especies de magnolia. Los que conocemos son de partes altas, los que conocemos las partes altas, en realidad no hay tantas especies de magnolia como, como estos taxónomos mexicanos, por cierto, lo están haciendo. Y entonces eso se debe, donde existe más bien y algunas discrepancias entre diferentes taxónomos que siempre sucede como en cualquier ciencia. Vean qué interesante, Costa Rica es un paraíso. Se publicó una familia nueva para la ciencia, la Ticodendracia. Publicada el Ticodendro incógnito, conocido como jaúl macho, de partes altas, península de Osa en los cerros de Osa, partes altas sobre los 1200, 1500 metros de elevación, publicada precisamente por Luis Diego Gómez y Jorge Gómez, que en paz descansen, en el año 1989. Recuerdo que siendo yo asistente de Luis Poder de la Universidad Nacional, él me dejaba esta mata para yo le ayudara a identificarla y nunca pude. Y ahí no podía él, que era el que conocía menos yo. Resultó ser una especie, no solamente una especie, sino una familia nueva para la ciencia, nominada así como Ticodendracia, la familia Tica. Antes de ver esos cambios, recordar lo siguiente, vean, yo no sé a qué obedecieron los cambios que les presentaré, pues no están descritos, o sea, la gente hace los cambios, pero no dice por qué, y no he estudiado los casos. Aquí lo importante es que detrás de ellos están los especialistas, tanto nacionales como extranjeros. La gran mayoría publicados en el Manual de las Plantas de Costa Rica. Yo estoy basado en lo que dice el Manual de las Plantas de Costa Rica. Ahora bien, hablar de este tema es bastante complejo, ¿verdad? Yo, como mencioné al inicio, yo no soy taxónomo, ni estoy ligado a ningún herbario reconocido. En aquel momento, sí, entre el año 89 al 2002, sí estaba ligado al herbario INB del Instituto Nacional de Biodiversidad, pero a partir de ese momento yo no estoy ligado a ningún herbario. Espero hacerlo a partir de 2023, final de 2023, con el Herbario Nacional de Costa Rica, donde quiero ligarme ya hay un poco de honor, en verdad. Ahora, mi objetivo es ayudar a entender un poquitito mejor la situación, el asunto que sucede con estos cambios y que nos actualicemos un poquitito con los nombres, que esa es parte de mi idea, igual que lo hago con los estudiantes,
Pero en Costa Rica, pues no hay tantos taxónomos tampoco, ¿verdad? Vean qué interesante que la guayaba, Psidium guajava L, porque fue publicada por Linneo, fue publicada en Especies Plantarum en 1753. Y tiene todos esos nombres comunes que ustedes pueden ver ahí, perdón, todos esos nombres científicos que ustedes pueden ver ahí, que son sinónimos. Son sinónimos, todos. Publicados en años después. Los cambios que veremos es solo, puede ser solo en familias, o puede ser solo en géneros, o puede ser en algunos casos en especies. Entonces, vamos a empezar a ver esos cambios, que son los que más nos interesa, pero yo quería hacer esa introducción porque me parece importante que conociéramos por qué se dan esos cambios, dónde están publicados esos cambios y un poco sobre la cantidad de especies nuevas que se conocen en el país a partir de la publicación del Manual de las Plantas de Costa Rica. Ok. Como mencioné, la familia Malvaceae en el orden Malvales. Es una familia compleja, con hojas simples y algunas compuestas. Todas son simples y siempre sí alternas con presencia de estípulas. Esta incluye Bombaceae, Tiliaceae y Esterculiaceae, pero además es una familia muy amplia, con más de 6.000 especies que se dividen en 9 subfamilias. Todas estas que están aquí, algunas de esas, ni siquiera de esas subfamilias, ni siquiera están en América, sino que están en Madagascar o islas cercanas, o están en Asia y África, lo que llaman una distribución paleotropical en Asia y en África, o pueden estar en América del Sur, o cuando hablan pantropicales que están en todos los trópicos del mundo, incluyendo América, obviamente. Entonces, todas esas grupos de familias, todo está incluido ahora dentro de Malvaceae. Y al final pueden ver usted el Baobab, la Dansonia digitata, que es una Malvaceae que es típica de África y otras partes de Asia. Entonces, en la familia Malvaceae, ahora, el guásimo colorado, que conocíamos nosotros, lo hace Mani antes Tiliaceae, ahora está en Malvaceae. Igual, el Panamá, la Esterculia pétala, que antes era Esterculiaceae, ahora está en la familia Malvaceae. El pochote, que también ha sido una discusión, que antes estaba en Bombacasia, ahora está en Malvaceae y se llama Pochota fendeleri. Ha estado ubicado en otros géneros, Pachira y Bombacopsis, pero el nombre correcto es Pochota fendeleri. Pochota, el género Pochota es un nombre mucho más viejo, ¿verdad? Y ha sufrido ese cambio. Y después tenemos la otra familia importante, que es el algodón de la familia, puramente de la familia Malvaceae, que ya estaba así, no cambió porque ya estaba incluido, que es el Gossypium barbadense, que de todos conocido también. Todo esto. Ese es el grupo de las malváceas. Obviamente hay un montón de especies más en Costa Rica que no las voy a mencionar porque no tendríamos tanto tiempo. En la familia Bindoniacea, el género Taeguya cambió a Androanthus, excepto el Taeguya rosea y el Taeguya palustris. El género Taeguya resultó ser un género difilético, es decir, compuesto por dos grupos de no hermanos. Por eso se dividió en dos géneros, Androanthus y Taeguya. Quedando en Taeguya las especies Taeguya rosea, el conocido roble sabana, y el Taeguya palustris, que no tiene nombre común, pero que es una especie que crece en los manglares. Es un árbol pequeño. Estos tienen follaje lepidoto, digamos, con tricomas escamosos, y los cálices en la flor tienen 2 o 3 labios, mientras que en Androanthus tienen tricomas estrellados y los cálices tienen 2 a 5 lóbulos o son truncados. Pareciera que sí son diferentes. Entonces, según ADN, vienen de 2 líneas evolutivas muy diferentes. Aquí pueden ver las fotos de los que están en Androanthus, el Androanthus guayacán, conocido como corteza guayacán, el Androanthus crisanthus, conocido como corteza amarillo, el más escaso de todos, y el Androanthus ocraceus, el más conocido de todos, el cortés amarillo, que los tres tienen flores amarillas, ¿verdad? Y no se extrañe porque a los tres les dicen cortés amarillo. Pero, por ejemplo, el Androanthus guayacán, que también le dicen guayacán, es un árbol gigante allá en la zona norte, allá en la zona de San Carlos hacia los Chiles. También hay en Osa. Mientras que aquí tenemos el último Androanthus, que es el Androanthus impetiginosus, el de flores moradas, conocido como cartel negro, de aquí el Pacífico Central hacia Guanacaste. Bellísimo árbol. Y a la par tenemos el Taeguya rosa, el roble sabana, y el Taeguya palustris.
Y el Tahuya palustris, además, todos los otros tienen hojas digitadas, mientras que el Tahuya palustris tiene hojas trifolioladas. Y vean ustedes la flor, es una flor muy rosada. Y además es un arbusto pequeño, no es un árbol. Entonces estos dos quedaron dentro del género Tahuya. La familia Caparidaceae y sus especies, Caprifoliaceae y sus especies, ahora están en la familia Adoxaceae. Por ejemplo, lo que ustedes conocían como Sambucus mexicana, el sauco, que la gente lo ha utilizado aquí mucho para infusiones en las flores, para utilizar ahí para la tos, no existe en Costa Rica, es una especie más de California y de México. Hay aquí, sin embargo, otras dos especies, que son Sambucus canadenses y Sambucus peruvianos. Y el más común es el Sambucus peruvianos, y se diferencia del otro en que el peruviano tiene hojas imparipinnadas y el otro tiene hojas a veces, puede tener imparipinnadas y puede tener, eh, eh, ¿cómo se llama? Bifolioladas. Hay tres especies de viburnum: costaricanum, venustum y estelato tomentoso, que es este que está aquí. Este es el viburnum costaricanum. Importante los frutos para las aves. A veces en el caso del cambio de familia es porque la familia no es típica de nuestras latitudes. Entonces caprifoliáceas no hay aquí, lo que está la familia Doxaceae. Entonces a veces sucede eso, es caprifoliáceas de zonas más templadas del norte de América y de Asia, no es de América, en las partes de aquí de Centroamérica, por ejemplo. La familia Caparidaceae ahora es Caparácea y el género Capari se dividió en dos géneros: Caparidastrum, donde están las especies Frondosum, Molicellum, Pachaca y Discolor, y Quadrella, donde están las especies Filipis, Indica o Doratísima. Aquí podemos ver el Caparidastrum Discolor y aquí podemos ver el Quadrea Indica. Antes, Caparis Indica, una especie muy común aquí hacia el Valle Central, hacia la zona de Atenas, de la zona del rodeo de Ciudad Colón. Ahora tiene otro nombre que se llama Quadrella Indica. Antes, Caparis Indica. Aquí les va a complicar más la vida. La familia Chrysolaceae, que además de que es una familia súper complicada para poder identificarla, y sobre todo en el género Licania, que fue separado en varios géneros o sus especies transferidas a otros géneros. Entonces, está el género Cordillera, que la especie es Platicalis. Está el género Geobalanus, que la especie es Riverae, dedicada a un amigo mío que colectó plantas con nosotros en el Indio, el famoso Gerardo Rivera, el Indio Rivera. Está el género Hymenopus, que donde están las especies costarricenses, Glabriflorus o Perculipétala. Está el género Leptobalanus, donde están las especies Gefensis, Sparciplis, Stavensi. Y el género Moquilea, donde están las especies Corniculata, Calunquiae y Platypus. Y he puesto Platypus aquí en rojo porque es lo que nosotros conocemos en Guanacaste como son zapote. Y el microdesma, que es otro género donde está el género Microdesma borea. Entonces, quedan en Licania. Además de Licania existe otras especies que son afines, Hipoleuca y Cuntiani. Vean ustedes qué revoltijos hizo aquí. Vean aquí, entonces, esa Licania arbórea, conocido como alcornoque, ahora se llama Microdesma arborea. Una especie, también está en bosques húmedos, pero más común, digamos, en bosques secos, en áreas ahí poco riparias, a los ríos y las quebradas. Gran árbol, enorme, palencón. Y lo que conocíamos como Licania platypus, el sonzapote o zapote mechudo, ahora se llama Moquilia platypus, que es comestible el fruto, no es muy agradable para mucha gente. También es una especie de bosques húmedos. Estas dos especies ahora tienen otro género, o están en otros géneros. La familia Burseraceae, lo que nosotros conocíamos como Tetragastrix panamensis, ahora se llama Proteum stevensoni, que la gente le dice canfín, canfincillo, aromáticas a la hora de estrujar los frutos y las hojas y también la savia. El género Proteum también tiene otras especies en el país, ¿verdad? Varias especies más. En la familia Anacardiaceae, lo que llamábamos Tapirida brenesi ahora es Tapirida mexicana, conocido en el campo como cirri blanco. Y lo que conocíamos como Tapirida merianta en la península de Diosa y otros sitios, ahora es Tapirida guianensis, conocido como cero dulce, manteco, cerillo, un árbol bien grande en la península de Diosa.
Y hay una nueva especie de tapirira que se llama tapirira lapidota, que es más típico de la península de Osa, de la fila costeña, y es endémica de Costa Rica. Tiene unos cuantos años que se publicó. Y aquí pueden ver la foto usted de tapirira guianensis, que es un árbol bastante grande en la península de Osa. La gente lo usa para madera. El género Stegmadenia, lo que conocíamos nosotros como huevos de caballo, en la familia Posinaceae, desaparece y ahora es todo es tabernamontana. Todo lo que conocíamos como Stegmadenia está transferido al género tabernamontana. Huevos de caballo es ahora tabernamontana donde les mite. Antes se llamaba Stegmadenia donde les mite. Un árbol conocido por todos, frecuente en bosques secundarios. En la familia Araliacea, tal vez un árbol poco conocido por algunos, estaba el árbol Hexaodendron excelsum, que a diferencia de todos los otros, tiene hojas tripignadas. De los pocos árboles que llevaron algún curso conmigo de dendrología, recordarán que tal vez mencioné un árbol de hojas tripignadas, que es el Hexaodendron excelsum, o lagarto jobo, una especie más del Pacífico Central hacia Guanacaste, el bosque seco. Ahora se llama Aralia excelsa. A ese, a ese grupo, a esa especie fue trasladada a ese género Aralia. Es un árbol escaso, en realidad, no es muy abundante. La familia Clusiacea y el género Calophyllum ahora es Calophyllaceae, específicamente el género Calophyllum. Tenemos dos especies en Costa Rica, el Calophyllum brasiliense y el Calophyllum longifolium. Y una introducida que se llama Calophyllum inophyllum en el Atlántico. Entonces, Calophyllum brasiliense es una especie más abundante en el país y Calophyllum longifolium es solamente el Pacífico, ¿verdad? Como de Carara hacia la península de Osa, pasando por el sur de Puriscal, Quepos y península de Osa. Es un árbol mucho más grande que Calophyllum brasiliense. En la familia Clusiacea, el género Bidnia ahora es Hipericacea. O sea, el género Bidnia pasó a la especie Hipericacea. Entonces, lo que conocíamos nosotros como Bidnia ferruginea, ahora es Bidnia baxífera, pasado a la familia Hipericacea, Bidnia baxífera. En la familia Verbenácea, dos especies que les interesa a los colegas, los que hacen plantaciones, varios géneros pasan a la familia Lamiacea. Dentro de ellos, la Melina arbórea, ahora es Lamiacea, la Tectona grandis, que ahora es Lamiacea, y Vitis cooperi, un árbol maderable que le dicen manubo, le dicen plátano, que tiene unas flores azules muy bonitas, también lo pasaron a la familia Lamiacea. Aquí llama la atención esto porque son árboles, sobre todo la melina y la teca, muy utilizados en plantaciones forestales. En la familia Boquiciacea había una especie que se llamaba Boquicia megalofila. Quizá es la boquicia de las especies que hay en el país la más grande de todas, solamente del Pacífico, de Carara osa. Ahora se llama Boquicia gentry. Entonces esa es una especie que, igual que las otras, tienen flores amarillas y es un árbol bien grande, enorme parencón. En la familia Boraginaceae conocíamos el género Eretia. Ahora ese género Eretia está en la familia Eretiacea. Y esta especie, Eretia latifolia, que es la única que hay en el país, que le dicen raspaguacal porque las hojas son ásperas por el envés, son como lija. Es una especie típica de las partes bajas de las cordilleras, como de los 1400 a los 2000 metros de elevación, aquí en las faldas de la cordillera volcánica central, en las faldas de otras cordilleras. Común, los frutos muy importantes para las aves, y ahora están en la familia Eretiacea, la única especie que está ahí. Más común para todos, bueno, lo que antes estaba en el género Cordia, que en la familia Boraginaceae, ahora todas las 17 especies de Cordia están incluidas en la familia Cordiacea, familia separada de la Boraginaceae. Entonces, todas las especies de Cordia, que son 17 en el país, dentro de esas Cordia leora, está incluida en la familia Cordiacea. Ustedes conocen la familia Urticacea, algunos en los bosques seguros se han ortigado con la famosa ortiga de montaña, la Urera baxífera. Resulta que aquí sucedió algo interesante también. Los géneros que estaban en Cecropiacea, como Cecropia, Cousapoa y Pouroma,
ahora fueron pasados a la familia Urticaceae. Aquí podemos ver el Cecropia obtusifolia, el gorumo, que es una de las especies más comunes aquí en el Valle Central, o el género Cousapoa, que es una especie difícil de identificar, son epífitos, la gran mayoría, y tienen 9 especies en el país, todos están ahora en la familia Urticaceae. Y como son tantos, que hay 7 especies de Cecropia en el país, este género, les menciono algo más importante, el género Cecropia fue nombrado en honor a Cécrope, un personaje que en la mitología griega fue rey de Atenas. Comprende unas 65 especies de árboles que se hallan en Centro y Sudamérica. Anteriormente, este género Cecropia se había clasificado en la familia Moracia. Yo lo aprendí en la familia Moracia. Pero estudios genéticos lo encontraron más relacionado con la familia Urticaceae. Entonces, aunque hay varios expertos que prefieren catalogarlo en su propia familia Cecropiaceae, junto con el género Cousapoa, todavía está en esas discusiones. Por ahora está en la familia Urticaceae. Y aquí puedo mencionar las especies, que es interesante para que conozcan dónde están. Por ejemplo, la Cecropia angustifolia, antes llamada Cecropia poliflevia, solamente está en las cordilleras sobre los 1200 metros sobre el nivel del mar. La Cecropia heterocroma solamente está en Golfo Dulce, en la zona de Chacarita y Los Mogos, y se conoce solo de una colecta en este lugar. Solamente una colecta se conoce. Cecropia hispidísima solamente se conoce en la región de las Cruzitas, donde está la famosa mina de las Cruzitas, en la zona norte. La Cecropia insignis, que es un árbol grande, que se conoce hojas muy grandes también, blancuzcas por el embés, se conoce en el Caribe, las cordilleras de Guanacaste, Central, Fila Costeña y Golfo Dulce. Antes se llamaba Cecropia standleyana, ahora se llama Cecropia insignis. Cecropia obtusifolia, que es la más abundante de todas, como mencioné, en el país, y se encuentra en el Valle Central, hasta los 1400 metros en nivel del mar, también, excepto en bosque seco, pero también hay en el Atlántico, en las partes ahí, en la zona de Guapiles y Siquirres, un poco más buscando hacia el Braulio Carrillo. Después, Cecropia peltata, que es muy común también en el bosque seco, también en el Pacífico Central y Sur, en los Chiles y partes bajas sobre los 1000 metros de elevación. Y finalmente, la única endémica que tenemos, que es la Cecropia pittieri, que solamente se conoce en la isla del Coco. Esas son las 6 especies de Cecropia, las 7 especies de Cecropia que tenemos en el país. Entonces ahí está Pogroma bicolor y Pogroma minor. Pogroma bicolor se diferencia del minor, que le dicen lija, el otro no tiene nombre común, pero igual que el anterior Eretiacea, también tiene las hojas ásperas y son lobuladas, mientras que en el caso de Pogroma minor son hojas simples. Simples, pero no lobuladas. En la familia Coclospermaceae teníamos el género Coclospermum vitifolium, que le dicen poropor, flores bonitas, amarillentas o amarillas muy grandes. Ahora este grupo está en la familia Vixaceae, o sea, Coclospermum vitifolium está incluido en la familia Vixaceae, que es la familia del achote. El achote, Vixa orellana y Vixa urucurana, que es otra especie, está en esta misma familia. Algo novedoso también, en la familia Ulmacia, el género Trema ahora está a la par de la marihuana. Es parte de la familia Cannabaceae. Tenemos 2 especies en el país, Trema micranta, que le dicen jucó, un árbol más pequeño, y el Trema dominguensis, que le dicen capulín, aunque hay otra especie que también le dicen capulín, hay varias, o capulín blanco, pero se hace un árbol grande, se alcanza 20, 25 metros de altura. Ambas especies de Trema solamente hay esas dos en el país, están en la familia Cannabaceae. En la familia Flacurtiaceae, de muchos árboles bajos, casi todos los géneros fueron transferidos a la familia Salicaceae y unos pocos, muy raros, a la familia Achariaceae, una familia poco conocida en el país, y los géneros que transfirieron ahí son también muy poco conocidos. Entonces, las 14 especies de Cassiaria y las 10 especies de Xylosma, conocidos como peiputes por estas espinas agrupadas que tiene en el tronco principalmente, ahora están en la familia Salicaceae.
Casiaria corimbosa, que le dicen ceritos, más de climas secos y húmedos aquí en el Pacífico Central. Esos dos grupos, Xylosma y Casiaria, están en la familia Flacurtiaceae. Perdón, en la familia Salicácea. Y en la familia Myrcinaceae pasó lo mismo, los 7 géneros y 68 especies en Costa Rica pasaron a la familia Primulaceae. Entonces, lo que antes conocíamos o conocemos como Ardisia revoluta, el tucuico y el Myrcini-coriacea, el ratoncillo, ahora forman parte de la familia Primulaceae, no están en la familia Myrcinaceae. En la familia Forbiaceae hay 2 especies de hieronima, el Alcornioides y el oblonga. Sin embargo, años atrás conocíamos Hieronima poazana, que es esta foto que está aquí a la derecha con esos frutitos rojos, que se diferencia mucho de los otros dos, porque vean que ustedes que el envés es glauco, y es un árbol mucho más pequeño que los otros dos, pero bueno, fue incluida como sinónimo de Hieronima oblonga. A diferencia de los otros, los árboles de esta que conocíamos como Hieronima poazana nunca ponen las hojas rojas como los otros, pueden ver aquí. Ustedes han visto hojas rojas en el suelo, en los bosques, generalmente son de alguno de los 2 pilones. Y entonces este Hieronima oblonga requiere más investigación, una investigación más detallada, porque hay algunos que no están contentos, dentro de eso yo, sin ser taxónomo, que la hayan metido en Hieronima oblonga, siendo tan diferente el tamaño de las hojas y la coloración de las hojas y lugares donde crecen, porque esta especie llega hasta las más de 2.500 metros de elevación, mientras que las otras no nunca llegan a esa altura. Entonces parece que hay podría haber alguna sorpresa más adelante en esta especie. La familia Meliaceae, hay 2 carapas en Costa Rica, 2 especies. Tenemos el carapa guianensis, que está en la vertiente Caribe, en la llanura de Tortuguero, de 0 a 100 metros de elevación. Es una especie súper escasa y las semillas tiene 4 por valva. Ustedes han visto, las semillas son cápsulas que se abren. Cuando se abren las valvas de la semilla de carapa guianensis del fruto, tiene 4 por valva y son muy pequeñas. Mientras que el carapa nicaragüensis, que es el más abundante de todos y que posiblemente lo hemos confundido muchas veces, el carapa guianensis con este otro, es de bosques muy húmedos, de ambas vertientes, Pacífico Central hasta Osa, faldas del Caribe y las cordilleras, zona atlántica de 0 a los 550 metros de elevación. Es mucho más abundante que el guianensis y tiene 1 a 2 semillas por valva, mientras que el otro tiene 4. Y obviamente las semillas son mucho más grandes. Y el fruto es mucho más grande también. El fuste es, bueno, igual que ambos son muy parecidos, rojizos, esfoliantes en placas. Entonces, son 2 especies las que tenemos. Y lo más que pueden encontrar ustedes siempre es el carapa nicaragüensis, que es el más común de los 2. En la familia Fagácea tenemos 9 especies en Costa Rica. Desde Oloides, Insignis, Cortesi, Bumelioides, Corrugata, Costarricensis, Ventamis, Salicifolia, Sapotifolia. Sin embargo, este último, Sapotifolia, podría ser una variedad ahí del Salicifolia. El Salicifolia es el que antes conocíamos como Seemani y tiene varios sinónimos más. Y después está el que antes conocíamos como Copeyensis, que ahora es Bumelioides. Por ejemplo, el cuerco insignis ahora incluye el ocarpa, el cuerco cortesi ahora incluye el brenesi. Los únicos que no tienen otros nombres son el costarricensis y el oleoides. El oleoides, recuerde que es de partes bajas, ¿verdad? Allá en Guanacaste. Y aquí podemos ver fotos de las 2 especies más abundantes, que es el cuerco salicifolia, el encino o roble encino, de hojas pequeñitas, medianas, muy pequeñitas. Y el cuerco bomilioides, el roble blanco, que es uno de los más abundantes en la cordillera de Talamanca y también en la cordillera volcánica central. Lo que antes conocíamos como Peliciera rhizoforae, o lo que conocíamos sí, como Peliciera rhizoforae, mangle caballero, que es un mangle, pueden ver ustedes aquí cómo son las gambas que tienen los árboles cuando baja la marea. Antes estaba en la familia Pelicieraceae, ahora está en la familia Tetrameristaceae. Muy diferentes. Me imagino que vea qué flores más maravillosas, de lindas tiene.
Y me imagino que ustedes han encontrado estos frutos cuando andan ahí por la playa un rato paseando. Estos frutos son de Peliciera rhizophoridae, antes en la familia Pelicieraceae. Han escuchado seguro esto, lo han visto en el campo, a veces hasta le han costado clasificarlos. En la familia Staphyliacea estaba esta especie que se le llamaba Turpinia occidentalis. Hoy se llama Staphylea occidentalis. Alguna gente le dice falso Cristóbal porque las hojas son imparipinnadas, igual que el Cristóbal, y son opuestas. Recuerde que en la familia Fabaceae el Patimicium, el Cristóbal, es pues el único grupo que tiene hojas opuestas, todos los otros son alternas y son muy parecidas, incluso tiene estípulas, pero esta tiene estipelas también en medio de cada par de foliolos y es muy parecido a un sauco. Entonces, hoy día esta especie ya no se llama Turpinia occidentalis, sino que se llama Staphylea occidentalis. Y es común en bosques húmedos y también llega hasta los 2000 metros de elevación. Aquí al norte de Heredia lo he visto a los 2000 metros de elevación. Solo que arriba las hojas son un poco más pequeñas, los foliolos. No puede faltar en la familia Podocarpacea, estas gimnospermas. Han habido años atrás algunos nombres más de podocarpos, pero tenemos en el país 3 especies de Podocarpus: el Podocarpus salifolius, el más abundante, el Podocarpus costarricensis y el Podocarpus guatemalensis. El Podocarpus salifolius es de las partes altas de las cordilleras, es el más abundante de todos. El Podocarpus costarricensis, que solamente se conoce ahí en el Valle de los Santos. Precisamente yo fui una de las primeras personas que colectó esa planta y el especialista lo llevé cuando lo publicó a que conociera el árbol que yo había colectado. Y finalmente el Podocarpus guatemalensis, que es una especie más de la zona ya cercanas al río San Juan, por Bocatapá de San Carlos para adentro, y también en la península de Osa, pero es un árbol bien escaso. Este está vedado, este Podocarpus está vedado, el guatemalense, no, los dos, el costarricense también. Y luego, tal vez escucharon en algún momento el Podocarpus montanus, que es este que está a la izquierda, de hojitas más menudas, que hoy en día se llama Prunopithecus standleyi, que también le dicen ciprincillo, al igual que los otros. Entonces, Podocarpus salifolius, antes se le llamaba Macrostachios, incluso hoy en día lo que llamaron monteverdensis son sinónimos de Podocarpus salifolius. Entramos en una familia muy importante que es la familia Fabaceae. Esta familia es muy importante porque tiene 730 géneros y 19.400 especies. Es una de las familias más importantes del planeta. No solamente por la abundancia, sino por la gran cantidad de especies que son utilizadas por nosotros, por los seres humanos, entre esos el frijol, el Phaseolus vulgaris, entre todas las variedades de frijoles que hay. Es la tercera familia con más especies en el planeta, superada solamente por la Archidaceae y la Asterácea. Y tiene algunas subfamilias que casi no se usan: Faboidea, Anthopapilionoidea, Mimosoidea, Sapinoidea. Pero aquí han habido muchos cambios que yo sé que van a ser de interés de todos. Lo que conocíamos como Stiphonoendron microstachium, el vainillo, la zona atlántica, hoy en día se llama lo conocíamos como Stiphonoendron excelsum en el Atlántico, hoy se llama Stiphonoendron microstachium, el famoso vainillo de la zona atlántica. Recuerde que hay otros nombres de vainillos para otros árboles en otras partes del país, ¿verdad? Como el Tecomastán, por ejemplo, que es una vignoniaceae. Este árbol está vedado, el famoso que conocíamos como Scleroleum costarricense, ahora se llama Taquigali costarricensis. Tostado, huevón, así le dicen. Es una especie más de Atlántico, no tan al sur, sino como de Guapiles, esa parte de Braulio Carrillo, buscando para la zona de Upala. Entonces hoy en día se llama Taquigali costarricensis. Antes se publicó como Scleroleum costarricensis. De hecho, hay otro taquigali en el país que es del Pacífico. Taquigali versicolor, que le dicen pellejo toro, alazán, reseco. Maderable también. Pero este está vejado. Lo que conocíamos como Acomium panamense, Guayacán o Guayacán carboncillo, del Pacífico Central, más que todo el Pacífico Central, en Pérez de León también hay. Hoy en día se llama Leptolobium panamense. Es una especie de una
madera bastante usada y flores blancas polinizadas por montones de abejas. Hay unas muy abundante en ese camino que va entre Puriscal, Turruares y Orotina. Es un árbol abundante en esa zona. El género acacia hoy se llama Bachelia, todas las especies de acacia pasaron a Bachelia, y esto que conocíamos como acacia costarricenses y acacia colinzi, hoy en día tienen solo un nombre que se llama Bachelia colinzi. Después hay otras especies más de Bachelia, como Bachelia farnesiana, el famoso aromo, que antes se llamaba acacia farnesiana. Todos están ahora en el género Bachelia, el famoso cornizuelo. Tenemos dos especies de Minoxylon en el país, conocidos como bálsamo o chirraca. Conocemos más el Minoxylon balsamum, que es del Pacífico Central hacia el sur, pero hoy en día tenemos otra especie que se llama Minoxylon peruiferum, que es una especie más de las cercanías del Valle Central, por ejemplo, ahí en el Rodeo, en Ciudad Colón, en la zona de Chirraca de Acosta, que por eso le dicen así, Chirraca. Hay también unas poblaciones importantes de Minoxylon peruiferum. A diferencia del otro, el Minoxylon peruiferum tiene foliolos mucho más pequeños. Pueden verlos aquí, son mucho más pequeños, con el ápice retuso, o sea, que tiene como una hendidura en el ápice. Aquí están los frutos. Mientras que el Minoxylon balsamum tiene foliolos mucho más grandes y son acuminados. No tienen esta hendidura, no tienen el ápice retuso. Esta hoja asemeja más la hoja de un madero negro, y estas son mucho más, los foliolos son mucho más grandes. Entonces tenemos dos especies de Minoxylon en el país. Bueno, por lo menos el balsamum está vedado, ¿verdad? El peruífero no todavía, pero es mucho más escaso que el otro. Tenemos igualmente dos especies de himenea de guapinol. Tenemos el Himenea curvaril, que es el más conocido por todo, de bosques húmedos, pero más que todo en bosques secos, Pacífico Central, de Guanacaste. Y después tenemos el Himenea ossanigraseminae, así se llama. Le dicen guapinol negro, pero nada que ver con otro guapinol negro que existe, de género Sinometra, que existe en Manuel Antonio. Esta especie, el ossanigraseminae, todo es más grande. Las hojas son más grandes, pueden ver las hojotas aquí. El fuste es mucho más grande, los frutos son un poco más grandes, y la principal diferencia es, y el árbol también mucho más grande. Y la diferencia principal está en que las semillas del Ossanigraseminae son negras. Pueden verlas aquí, son negras. A diferencia de las de Himenea curvaril, que son cafezuscas. Que le diga a mi estimado amigo Carlos Andí, que lo veo por aquí, que le he mandado diferentes frutos, o un puño de frutos de Himenea curvaril, para que lo reproduzcan en el lindo vivero que tiene en la Earth, en Guásimo. Entonces, este es muy escaso además. Y otra cuestión importante es que los que recuerdan las estructuras accesorias, el Himenea curvaril es abundante ver en los puntos translúcidos, son muy abundantes, mientras que los Anigraseminae solamente tiene muy poquitos puntos en los foliolos. Y a diferencia de cuando se publicó, que se creía que estaba solo en Osa, por eso el nombre Osa, también está en el Pacífico Central. Se ha visto en Manuel Antonio, se ha visto en Carara, en unos bosques que están ahí cerquita de una playa ahí que visita mucho la gente, que se me fue el nombre. Hay unos bosques ahí importantes, también se ha visto ahí. Pero lo más importante es ver las hojas más grandes, los foliolos más grandes, y también la menor cantidad de puntos translúcidos, y sobre todo cuando están con frutos, las semillas negras. Quiero mencionar lo siguiente con estos grupos. En géneros Ducia y Bataerea, según el especialista el señor colega y amigo Nelson Zamora, que es el especialista de Fabacia de Costa Rica, conoce muy bien este grupo. Él dice que el género Ducia, bueno, son árboles conocidos como frijolón, sangrillo, targuayugo, ¿verdad? Dada la variedad morfológica que especies de este género presentan, tanto en la forma de los brácteas y bracteolas, como estructuras de las flores y coloración del arilo de la semilla, porque recuerde que tiene un arilo que recubre la semilla, como el mamón, digamos, que es lo que uno se chupa, ese es el arilo.
solo que en el mamón es blanco, hacen que la delimitación de las especies de este esté bajo revisión. Hay solo 3 especies con nombre: Atropurpurea, martinicensis y macroprofilata. Y hay 4 especies sin nombre. O sea que perfectamente en el campo, sobre todo en el Atlántico y OSA, podríamos estar viendo algunas especies de Ducia que son especies nuevas para la ciencia. Ahí en su momento Nelson nos dirá si realmente resultaron ser nuevas para la ciencia o si es algo ya publicado en Sudamérica. Igual sucede con el género Bataerea, conocido como cocobolo de San Carlos. Y antes le llamábamos Bataerea lundeli. Yo conocí esta especie como Bataerea lundeli, que es un nombre que se ha aplicado mal a esta especie de la región norte de la llanura de San Carlos, porque esta es una especie del norte de Centroamérica, o sea, de Guatemala principalmente. El nombre que debe ser aplicado al Bataerea que tenemos nosotros en la zona norte es Bataerea eritrocarpa. Pero además existe otra especie que tuve oportunidad de colectar en el Parque Nacional Carara, aún sin nombre, en el Pacífico Central, que va hasta la península de Osa. Esta especie de Bataerea no tiene nombre. Puede ser que, al igual que algunas ducias, resulta ser una especie nueva para la ciencia o algo conocido en Sudamérica que no conocemos todavía en el país. Estos son 2 géneros con los que hay que andar con cuidado, ¿verdad? A la hora de ubicar los nombres, pero Macroprofilata es una especie común en el Atlántico, tiene unas hojas enormes y foliolos grandes también. Lo que se ha llamado cachán en el Atlántico, a muchos les va a interesar este dato también, es del género Chloroleucon. El género Chloroleucon tiene 2 especies. Tiene el Chloroleucon manguense, que es del Pacífico Central, y Guanacaste, que es un árbol más o menos pequeño, no muy grande. Y después está el Chloroleucon sp, que es el que ustedes conocen, en los que trabajan en el Atlántico, que tiene espinas en las ramitas y corteza foliante como el surá, como el terminario oblonga. Según Nelson, el especialista, se le ha llamado Chloroleucon euriciclum, cuya colección tipo, aquella colección con la que se hace la publicación original, es de Venezuela. Y lamentablemente la colección tipo se compone de hojas incompletas, por lo que él prefiere estudiar mejor este caso. O sea, el Chloroleucon que tenemos en el Atlántico seguirá siendo Chloroleucon sp, que realmente es el nombre que debería tener hoy el Dipteris panamensis, Dipteris oleífera. Sin embargo, en un futuro podría más bien pasar al género Coumarouna, que es un género realmente mucho más viejo y es suramericano. Y después, la última diapositiva, que era en la familia Boquiciacea, lo que ustedes conocen como areno o macicarán, areno más que todo, en la región de la Boca Tapada de San Carlos, de la región norte, y macicarán en la península de Osa. Lo que ha sucedido es que erróneamente este género Qualea ha tenido varios nombres: Quarea paraensis, Quarea parviflora y Quarea policroma. Los tipos con los que se identificaron o se publicaron las especies nuevas de estos que acabo de mencionar son suramericanos y todos tienen flores blancas o azules. Y la de aquí es rosada. Entonces, hay incluso una opción de que sea más bien Qualea panamensis, o incluso podría ser otras 2 especies que se están investigando en Costa Rica, o otros 2 grupos ahí muy aliados que están investigando. Entonces, en este momento debería dejarse como Qualea sp, y al igual que, que, el, que el anterior, mejor dejarlo como el Chloroleucon, dejarlo a nivel de género nada más, Qualea sp. Yo terminaba, la última diapositiva que traía era una diapositiva donde tengo a 2 grandes amigos. Uno es Mario Bosa, que ustedes seguro han escuchado, que fue mi primer jefe cuando empecé a trabajar yo en el año 84, 85, por ahí en la Fundación de Parques Nacionales, haciendo estudios en varios bosques en Guanacaste. Y después la fotografía de Luis Poveda, ¿verdad? Que, bueno, Mario en paz descanse, ¿verdad? Él murió el año pasado.
y después Luis Poveda, bueno, que fue mi profesor de botánica y de dendrología en la universidad, con el cual aprendí de todos los trucos que a veces ustedes ven que pongo ahí en el chat de los forestales. Y mira, un gran agradecimiento para ambos y para Luis, que realmente me enseñó todos esos trucos dendrológicos que a muchos también les enseñé en tecnológico en los 15 años que di el curso de dendrología ahí. Entonces, les agradezco muchísimo. Esa era la última diapositiva que traía, por dicha se fue casi al final. Y, y quedo abierto, Natalia, por si hay alguna consulta, algún comentario, alguna sugerencia que hacer. Muchas gracias a todos por escucharme un ratito. Nuevamente, gracias, don Quirico, por la presentación y a las personas que nos han acompañado la noche de hoy. Queríamos pues abrir el espacio, si tienen preguntas pueden levantar la mano o solicitar la palabra también por medio del chat, si ustedes lo prefieren, o hacer consultas pues por escrito también en el chat. Vamos a estar atentos a sus consultas. Igualmente mencionarles que los insumos de la grabación van a estar disponibles posteriormente en nuestras redes sociales, entonces siempre pueden pues buscar las charlas anteriores y esta charla tan importante. Veo por acá la mano levantada de Jorge Álvarez, entonces le doy la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias primero por la invitación. Muy interesante el tema sobre los nombres científicos, la identificación dendrológica y sobre todo la actualización de estos nombres que está causando mucho interés en realidad, ¿no? Felicitar al profesor Quirico por toda la experiencia, por todos los conocimientos que está brindando y estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo esto. Yo quería hacer una pregunta puntual al respecto. Por ejemplo, ¿cuál es la razón o las razones por las cuales se está cambiando los nombres de las familias o hay géneros que pasan a ser familias, o en todo caso los nombres científicos? ¿Cuál es la razón, profesor? Si es que podría responder, por favor. Muchas gracias. Sí, gracias, muy amable. Bueno, como le dijera, la mayor importancia que tienen los cambios en las especies que se ha venido tratando desde hace algunos años para acá eh, es debido a datos moleculares, o sea, a los estudios de ADN que se han venido efectuando en diferentes partes del mundo, sobre todo en varios reconocidos, ¿verdad? A nivel mundial. Aquí he tenido la oportunidad de colaborar con algunos compañeros y ellos mismos mencionan que a veces hacer esos estudios de ADN en nuestros países es muy caro, ¿verdad? Los reactivos son muy caros y entonces se ocupan el apoyo de universidades o el apoyo de grandes herbarios en el mundo para hacer estos estudios. Eh, Muchas veces lo que sucede es que se encuentran familias más viejas, ¿verdad? Entonces automáticamente pasan a ser parte de esa familia o inclusive géneros más viejos que ya habían sido publicados años atrás y cuando se dan cuenta, resulta que había un género más nuevo. Esto se debe en parte a que hoy en día pues las comunicaciones son mucho más fáciles, ¿verdad? Cuando estas publicaciones se hacían siglos atrás o muchos años atrás, y a veces era por carta, ¿verdad? Y duraba no sé cuántos meses en llegar de un país a otro. Eh, y hoy en día es tan fácil ver los tipos en internet y comunicarse por WhatsApp y comunicarse por teléfono. Antes era casi imposible. Recuerdo que yo publiqué una sapotasia con el doctor Terry Pennington del Kew Gardens de Inglaterra. eh, y para poder que me llegara la publicación original de él, duró como 4 meses. Venía por carta en un sobre, ¿verdad? Y entonces los cambios se ven principalmente a eso. Sin embargo, como mencioné, además de esos nombres más viejos que podrían existir, tanto para familias como para géneros, también están esos datos moleculares, que es lo que está mandando el día de hoy, ¿verdad? El 90% de los cambios se llevan a cabo principalmente por esas investigaciones en ADN y sobre todo tomar en consideración también que, como mencioné, podrían haber
o existe siempre discrepancias entre especialistas, ¿verdad? Especialistas de una misma familia, y entonces uno cree que este género tiene que permanecer o esta especie tiene que permanecer dentro de este género y el otro no, y entonces hay publicaciones que necesitan un nombre y otras publicaciones necesitan otro, hasta que alguien se ponga de acuerdo o llegue un especialista más bueno y realmente haga los estudios de ADN y diga, no, no, esas dos cosas que ustedes tienen con nombres diferentes, el nombre correcto es este. Entonces se debe principalmente a eso. La gente no le gusta estos cambios, pero bueno, es algo con lo que tenemos que vivir cotidianamente, ¿verdad? Porque los nombres son muy importantes y tenemos, como las especies, muchas de ellas también son utilizadas por el ser humano, pues es importante tener esa clasificación lo más actualizada posible. Gracias. Por acá, antes de darle la Muchas palabra a gracias, otra persona que profesor. levanta la Con mano, mucho gusto. hacer dos preguntas que están por medio del chat. Dice don Carlos Sandí, Quirico lozoya de mono, ¿solo hay uno o dos? Lecitis ampla y o Lecitis costarricense. Y otra pregunta también de don Carlos, y el cola de pavo, ¿solo tenemos Hymenolobium mesoamericano o existe otro en Costa Rica? Para ir al colepao solamente existe uno, el Hymenolobium mesoamericano, que es de la zona donde usted está, de la zona atlántica, Hymenolobium mesoamericano, solo una especie. Y en el caso de lecitis, existen dos especies de lecitis. El lecitis ampla, el famoso jícaro de la zona donde usted está también, de la zona atlántica, árbol enorme, con unos frutos enormes, pesados. Y tenemos otra especie de lecitis en el Pacífico, que se llama lecitis mesofila, que se distribuye desde el Parque Nacional La Cangreja, al sur de Puriscal, hasta la península de Osa por la costa atlántica. Pero la diferencia entre los dos están las hojas de lecitis ampla, son pequeñitas, y las hojas de lecitis mesofila son grandes, pueden tener hasta 15 centímetros de largo. Y el fruto de lecitis mesofila es una cuarta parte del tamaño de lecitis mesofila o más pequeño. Entonces son esas dos especies las que existen, Carlos. Gracias nuevamente. Tenemos otra pregunta también por medio del chat, que es, ¿dónde se pueden consultar estas actualizaciones taxonómicas? Consulta María Nancy López y ya ahorita pasamos con la persona que también levantó la mano por acá. Estas actualizaciones solamente están en el Manual de las Plantas de Costa Rica, que son 8 tomos, ¿verdad? Lamentablemente, pues esos tomos son muy caros, cada uno vale como $100. Están a la venta en el Jardín Botánico de Missouri en los Estados Unidos. Algunos los tenemos todos en el país, pero hay varios que ya han puesto en línea. Entre ahí en Google a ver si puede encontrar el Manual de las Plantas de Costa Rica. Yo es que nunca lo he hecho porque como yo los tengo todos, porque yo he participado describiendo familias casi en todos los tomos, bueno, excepto en el de las monocotiledonias, de las famosas, donde están las orquídeas y todo ese grupo, ahí no, porque yo no trabajo de grupo. Pero en todos los otros los tengo. Nunca ocupo entrar en internet, entonces me voy directamente al libro. Pero si ingresa a Manual de las Plantas de Costa Rica en internet, yo sé que hay algunos, porque me han dicho estudiantes que están en internet, en línea, entonces podría encontrarlas ahí. Es el único lugar donde están. O que le pregunte a algún especialista, ¿verdad? En orquídeas o algún botánico costarricense que esté actualizado con los nombres. Gracias nuevamente. Ahora procedo a darle la palabra a Luis Andrés, que también ha levantado la mano para hacer su intervención. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quirico. Bueno, yo no soy ingeniero forestal. Llegué un poquito tarde a la presentación. Soy veterinario, pero bueno, me gustan mucho los árboles. Tengo una pregunta, bueno, tal vez un comentario y pregunta. El comentario va basado precisamente en lo que decía el señor anterior sobre por qué se cambian los nombres y demás. Y bueno, tengo entendido que es precisamente por eso, por los estudios genéticos. Correcto, sí. Pero enfocándome en la pregunta que quería hacerte, en el caso de Podocarpus costarricensis, Quirico, y yo lo he hablado también con tu hijo, con Esteban. Sí, digamos, yo le he dado un poquillo de seguimiento a esa especie y digamos, sí me parece que es una especie diferente por el tema del brote acuminado, ¿verdad? Germinativo. Pero vieras que yo cuando me fui a pasear por allá por la zona de Los Santos, solo vimos un árbol en pie. De los 4,
que están en la literatura científica. Yo he revisado libros y artículos científicos de coníferas y digamos, todos coinciden que sí es una especie diferente, digamos, alifolios, pero vieras que de esos 4 árboles que están en pie, solo queda uno. Nosotros los cortaron, tengo entendido. Y yo no sé si alguno por ahí o si usted, Quirico, han visto más especímenes de esa especie. Y si hay alguna forma de que, porque he escuchado a algunos botánicos decir que a veces dudan si es una especie diferente a Loifolius, si se les puede hacer estudios genéticos para de una vez aclarar eso, tal vez. Sí, gracias por la consulta. Sí, sí se le puede hacer esos estudios genéticos, claro que sí. Pero viene que hizo algo interesante. Lamentablemente para la especie, Podocarpus costarricensis ha crecido en cafetales. Y no tengo nada en contra de los cafetales, sino que mucha gente entonces los ha cortado en los cafetales. Incluso el que yo conocí, el que se obtuvo el tipo original de la descripción de la especie, también fue cortado, estaba en un cafetal. Entonces no me extraña que esos que usted conocía también hayan sido cortados, a pesar de estar vedado, ¿verdad? El árbol está vedado. Entonces es tan escaso, que no me extrañaría que sea una de las especies más amenazadas de Costa Rica. Pero sí, efectivamente es diferente, porque lo digo porque yo conversé con el especialista, David de la Benfels, que fue el que lo publicó y al que yo llevé hace muchos años a la zona de Los Santos a conocer entre los cafetales ahí, un par de árboles que habían, y hizo la casualidad de que detrás de eso estaban con flores, entonces fue mucho mejor para él. Recuerde que a veces las publicaciones de las especies nuevas no solamente se basan en las hojas, sino que también se basan en otras estructuras, ¿verdad? Como las flores, e incluso los frutos. Entonces, aquí lo que cabe en una especie como esa tan importante es tratar de localizar algunos árboles metidos en algún hueco ahí, en algún cafetal, y reproducirla en vivero para ver si se puede salvar la especie, cultivándolas de forma artificial, obviamente, en algunos lugares ahí, en algunos pequeños parches de bosque o algunas fincas de algunos conservacionistas de la zona o incluso cafetaleros también que les interese. Entonces, eso es lo que le puedo decir de esa especie, pero sí, sí es una especie nueva, es diferente. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, Harvey. Sí. Bueno, de momento no tenemos más consultas, así que pues ya vamos cerrando el espacio. Agradecemos nuevamente al señor Quirico Jiménez por acompañarnos en esta charla, por también actualizarnos sobre todas las temáticas pues, que hemos visto hoy acerca de los cambios en la nomenclatura. Igualmente a las personas que nos acompañaron en la sesión, y les recordamos pues, que todos los insumos van a estar disponibles en las redes sociales, en el Facebook y en el YouTube de la Cámara, y adicionalmente pues, pueden escribirnos para solicitar nuevas charlas o nuevas temáticas que sean también de su interés. Entonces, pues también estamos a la orden a través de nuestro correo y los diferentes espacios donde tenemos divulgación. Nuevamente, don Quirico, muchas gracias y repito nuevamente porque por acá va la consulta, todo va a estar disponible en las redes sociales posteriormente. Con mucho gusto, Natalia, para servirle. Ahí, más bien, si hay algún interesado en alguna consulta adicional, pueden escribirme a la dirección electrónica Q Jiménez, Q de queso, ¿verdad? Jiménez, con Z, @utn de Universidad Técnica Nacional .ac.cr. Generalmente respondo todas las consultas, me dan chancecito porque yo también trabajo tiempo completo en otra institución, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con la taxonomía, pero eso, me quedó ahí después de tantos años de trabajar en esto y sigo dando clases en esto, que es importante, ¿verdad? Entonces pueden escribirme ahí a esa dirección. Muchas gracias para todos y por escucharme y tengan buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.